Muy buenas tardes, bienvenidos a Más Vida, como cada tarde, hora y media por delante, para analizar y comentar los temas de los que hemos leído titulares y que en muchos casos nos hacen pensar, ¿y si un experto nos contara tal cosa? Pues esos expertos están con nosotros cada tarde y se lo agradecemos. Vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos, los despidos. A raíz de la imagen que están viendo, hoy el patronato del CENIO ha decidido despedir a su directora científica, que la ven en pantalla, María Blasco, y también al gerente, Juan Arroyo. Recuerden que esta semana, en una rueda de prensa, la propia María Blasco dijo que sobre temas de mobbing en la empresa y sobre todo las compras de cuadros de obras de arte, los gastos que se consideraron que eran abusivos para la gestión de una zona donde se investiga, sobre todo sobre el cáncer, pues claro que no correspondía a esa institución. Y para el daño reputacional que se estaba haciendo, pues lo que han decidido es destituir a María Blasco y también al gerente Juan Arroyo. Bueno, al hilo de esto vamos a hablar de destituciones, de grandes compañías. Y para eso vamos a tener a un compañero que nos va a explicar precisamente la diferencia entre ustedes, nosotros y los grandes empresarios a la hora de un despido. Porque ellos son los que en el día a día se juegan muchos millones, ellos y toda la empresa. Héctor Asensio nos va a recordar que al final la empresa, los trabajadores y los clientes dependen de las grandes decisiones de, por ejemplo, de un gran empresario o de una cúpula, y esa cúpula tiene que, sobre todo, mantener esa imagen, esa apariencia, pero también esa realidad de que somos limpios y de que funcionamos perfectamente. Fíjense que esta misma semana ha habido una gran compañía, Nvidia, de chips en Estados Unidos, que ha caído 600.000 millones de euros en bolsa. ¿Por qué? Porque ha llegado una copia china, podemos decirlo así directamente, es una copia china más barata, que hace lo mismo que ChatGPT, y dicen que va sin los chips de Nvidia. Aunque lo vamos a preguntar a un experto hoy, porque realmente en las últimas horas se ha dicho que sí que tenían que importar esos chips. Recuerden que cuando pasó la pandemia decíamos que en los coches en Europa no se podían terminar porque faltaban chips chinos, y al parecer los americanos les han ganado por esta mano. Donald Trump ya ha dicho que tranquilos, que van a conseguir ganar esta partida, y los que han probado dicen que no es lo mismo que el ChatGPT, que esa ballenita lo que hace es explicar ciertas cosas, pero en algunas no se mete, porque depende de la inteligencia china. Por ejemplo, pues en el tema de Tiananmen, le haces la pregunta y no te explica exactamente cómo fue aquello. Bueno, pues sobre estos matices hablaremos con expertos de inteligencia artificial. Ya que estamos hablando de China, hablaremos hoy están con el Año Nuevo chino. Ayer lo comentamos, dijimos que esperaríamos a hoy, después de la resaca del fin de año, cómo se celebra el Año Nuevo, qué expectativas tienen la comunidad china, que cada vez es mayor en España, en Madrid particularmente, pero también en muchos otros puntos de España. Y hablando de reputación, pero no por esto, porque la habíamos invitado mucho antes de que ocurriera lo del CENIO, la primera invitada va a ser Ana Páramo, que es una profesional de la inteligencia corporativa, y con ella vamos a hablar de temas que igual a usted y a mí nos parecen un poco extraños, pero que son clave para grandes empresas y para estados y países. A ella le contratan y la llaman de muchos países para que con su colaboración consigan mejorar el funcionamiento de empresas y de entidades públicas. Arrancamos pues. Pues vamos a saludar a nuestra primera invitada. Vamos con ella, Ana Páramo, nos acompaña esta tarde aquí en el plató. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Tómate asiento. Reposemos tranquilos porque no te voy a preguntar por el CENIO, pero bueno, es verdad que muchas compañías, para evitar problemas reputacionales, porque a veces es mejor prevenir que curar en cualquier tema. Casi siempre, porque no se sabe luego si la enfermedad puede dejar secuelas, con lo cual todo lo que podamos evitar y prevenir, pues mejor. Entonces, cuando uno monta una compañía o cuando uno necesita reactivar una compañía, tiene que pensar en muchas cosas. ¿En qué consiste esta inteligencia corporativa que usted desarrolla en muchos puntos del planeta? Bueno, la inteligencia corporativa, sobre todo, yo diría que es una herramienta de la que se pueden servir las empresas, fundamentalmente las entidades privadas, también públicas, pero sobre todo privadas, por eso se llama corporativa, que les permite minimizar la incertidumbre, no eliminarla como es obvio, pero sí minimizar la incertidumbre y por tanto facilitar el proceso de toma de decisiones de los CEOs, los presidentes, los dueños o quienes estén al frente de esas decisiones. ¿Para qué? Pues para que esa corporación, esa empresa pueda alcanzar sus objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, los asesores de un comité de expertos o de un grupo de sabios, tanto de una entidad privada como una empresa privada o pública, pueden necesitar expertos como ustedes que les digan por aquí vais mejor, por aquí hay que ir mejor. Es cuestión de hacer un plan
y ya dejarles que vuelen, o les obliga a llevar un seguimiento durante meses o años? Pues normalmente cuando uno empieza a utilizar la inteligencia es algo continuo en el tiempo. Es como una empresa que necesita una aplicación informática. Lo normal no es que tenga esa aplicación informática y luego ya le diga al responsable de informática, adiós, ya no te necesitamos. ¿Por qué? Porque esa aplicación va a necesitar actualizaciones, vamos a tener que enseñar a manejarla, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo normal es que aquellos que han empezado a utilizar la inteligencia, bien porque la produzcan ellos mismos o bien porque tengan externalizado el servicio, lo normal, insisto, es que continúen empleándola, porque ven la utilidad que tiene. Tiene un coste, obviamente, pero también evita muchos gastos y muchos daños reputacionales, haciendo un poco alusión a lo que comentabas antes, que a lo mejor de otra forma pues no se evitan. He leído en alguna entrevista que usted hablaba y ponía énfasis también en la inteligencia económica. ¿En qué consistiría? Pues inteligencia económica e inteligencia corporativa son en gran medida sinónimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente, y de hecho si buscamos en algún diccionario de inteligencia que está publicado en España, da la sensación de que la inteligencia económica solo la producen los estados, es decir, solamente es pública. Entonces, a veces, pues para no entrar en conflicto, decimos, bueno, inteligencia corporativa, para no molestar o no crear esa confusión. Pero inteligencia económica, inteligencia corporativa e inteligencia empresarial en el ámbito privado son sinónimos. Bien, hablamos desde cómo organizar pues un comité, digamos, de emergencias, hasta qué tipo de profesionales hay que contratar, o en qué ámbitos les reclaman más a ustedes. Bueno, los ámbitos, si nos estamos refiriendo a sectores empresariales, prácticamente todos. Todos. Quiero decir, aquí no hay una tendencia mayoritaria en el sector energético, por ejemplo, respecto al sector bancario, no. Los sectores, digamos, que están igual. Donde sí que hay una diferencia, sobre todo en España, es en cuanto al tamaño de las empresas. Las empresas grandes, multinacionales, hablemos de empresas del IBEX, prácticamente todas, o bien tienen departamento de inteligencia o bien producen inteligencia a través de consultoras externas, pero las pymes hay muy pocas, sobre todo estamos hablando de las medianas grandes, y ya si nos vamos a las pymes... De 50 para abajo, complicado, ¿no? El problema es que estas empresas, microempresas, autónomos, ni siquiera saben que existe esta herramienta y que les puede resultar útil, con lo cual no sienten la necesidad. Estamos hablando de proceso de digitalización desde que llegaron los fondos Next Generation, que lo ofrecen a autónomos y a pymes, como usted bien dice, menos de 50 trabajadores, y muchos no saben, bueno, ¿y esto qué hago con ello? Es decir, vale, yo te doy el sistema informático, pero ¿para qué lo puedes utilizar en tu trabajo, ¿no? Entonces, en este aspecto tiene que ser gente que o bien se asesora a través de patronales o de forma asociada a varios de ellos, ¿no? A veces hemos intentado fomentar esta cultura de inteligencia a través de asociaciones, de corporaciones, asociaciones empresariales, ya sean sectoriales o territoriales. ¿Por qué? Pues porque es una manera relativamente sencilla de llegar a ese auditorio. A veces el éxito es mayor y otras veces pues el éxito es un poco menor, pero bueno, muchas veces es el problema del entendimiento. Yo pienso que en España hay un problema fundamental frente a la inteligencia corporativa. Primero es el entender qué es y para qué sirve. Y segundo es que en la inteligencia, ya sea pública o privada, da igual, trascienden o los fracasos o los escándalos. Claro. Con lo cual, lo que le llega al ciudadano de a pie son o esos errores o esos escándalos. Y nosotros, en España en concreto, hemos sufrido algún escándalo empresarial en materia de inteligencia / espionaje, que no hace ningún beneficio a este fomento de cultura de inteligencia. En el tema de espionaje industrial, ¿también ustedes consiguen limitarlo? O sea, frenarlo o prevenir. Nosotros tendemos a prevenirlo. Primero prevenirlo, si no hemos podido prevenirlo, detectarlo y después neutralizarlo. Pero el espionaje industrial pensemos que es una figura delictiva. Nosotros en ningún momento estamos hablando de espionaje industrial. De hecho, yo cuando doy clases en distintos foros, yo siempre les digo, vamos a delimitar la inteligencia. Y la inteligencia no es espionaje. Claro. El espionaje, insisto, se hace al margen de la ley. La inteligencia, tanto pública como privada,
siempre en estados democráticos es dentro del marco legal. Bueno, es que vamos a hacer una matización. Cuando hablamos de inteligencia, hoy en día, como estamos todos con la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Pues todo el mundo estará pensando en IA, y no es eso. Tampoco estamos hablando de servicios de inteligencia tipo CIA o tipo la inteligencia, digamos, como usted bien dice, de los estados, ¿no? Que, bueno, igual usted también ha colaborado con estados. A veces, en cualquier caso, todos los ciudadanos, de alguna manera, deberíamos participar o contribuir, mejor dicho, a la defensa de los intereses nacionales de nuestros respectivos países. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, eso nosotros lo tenemos ahí, o al menos yo lo veo como una barrera que todavía tenemos que vencer. Sí. Pero, por ejemplo, hay países de nuestro entorno, hablemos de Francia, por no ir más lejos, nuestro vecino, Sí. Que lo tiene totalmente superado. ¿Sí? Sí, ahí hay muy buena colaboración público-privada entre todo el entramado empresarial francés y el Estado francés, porque tiene muy claro que los intereses nacionales franceses están por encima de cualquier cosa. ¿No? Y que todo lo que tú consigas vencer y superar, vas a conseguir que tu Estado lo venza y lo supere. Sí, sobre todo porque si es una empresa francesa, en este caso, le va muy bien, tributa más, y como tributa más, fomenta a que el estado del bienestar Claro. sea mejor, aquí en etcétera, España somos etcétera. más pillos. Bueno, somos diferentes. Somos diferentes, sí, somos mediterráneos, también es verdad. Bien, los estados, sí que he estado en algún estado africano, ¿verdad? Bueno, he recorrido algunos países africanos y también americanos. Sí. La manera de funcionar o la manera de atender o de entender vuestro trabajo, de llamarles y colaborar, es distinta en función de cómo es la forma de ser. Es decir, si es un país sudamericano o norteamericano o africano, ¿usted ya va preparada para qué le van a pedir y cómo lo van a hacer? Normalmente, o al menos como yo funciono, es primero tratando de saber con anticipación qué es lo que quieren o qué es lo que esperan y cuáles son sus carencias. Si no lo cuentan con carácter previo, pues entonces es cuestión de investigar un poco o cuando llegamos allí, ver qué les puede resultar de interés. Claro. Lo que ocurre que a veces uno va, pues no sé, pongamos por caso a Colombia y hablarle del problema de Palestina, pues hombre, es muy interesante desde el punto de vista geopolítico, pero quizá le resulta mucho más cercano que le contemos qué está pasando en Venezuela, aunque probablemente ellos sepan mucho más que nosotros. Claro. Pero entonces siempre es interesante y yo creo que muy útil adaptar al auditorio. Claro. Y a un señor de Senegal, dedicado al mundo de la seguridad o de la inteligencia o la defensa, probablemente no le interesa lo mismo que a un señor, insisto, de Colombia o de cualquier otro país del mundo. O incluso que a un agricultor de Senegal, que le puede interesar, o el propietario de unos latifundios, ¿no? Por ejemplo. Que no pensará lo mismo que su presidente de gobierno. Por supuesto. Necesitará lo mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Sin darme nombres de algún país, pero dígame un ejemplo de un proceso de estos que ha hecho de inteligencia. Me han llamado para tal cosa y hemos hecho tal cosa. Alguno fácil, que diga... Bueno, sobre todo lo que he hecho con países extranjeros ha sido planes de formación. Formación. Sobre todo. Y ahí hay de todo. Hay desde, bueno, pues formar analistas, formar en herramientas de análisis concretas, analizar incluso algún problema específico. Al hilo de una formación, pues estamos preocupados por lo que está pasando en X zona. Sí. ¿Cómo lo orientaríamos, cómo no? Y ahí sí que hemos dado asesoramiento. Pero es verdad que normalmente los países son muy celosos a la hora de abordar un tema, Claro. salvo que el interés sea común. Entonces ahí ya se comparte muchísimo y se coopera mucho. Y claro, si volvemos a la tecnología, realmente cada país... Bueno, hoy en día está la tecnología por todas partes del planeta, pero seguramente raspando un poquito, lo que usted dice que aquí en Europa igual las micropymes tienen poca capacidad de generar este expertise o de absorberlo. En otros continentes, en otras latitudes, ¿pasa lo mismo, mejor o peor? Bien, el tema de las pymes es un problema fundamental y básicamente no tanto europeo como español. Español. ¿Por qué? Porque España es un país de pymes. Sí. Y quien contribuye al Producto Interior Bruto en este santo país son las pymes. Sí, el 90% son pymes, Bien, 92%, sí. claro, entonces ese problema no lo podemos extrapolar a Alemania, por muy Europa que sea, o a Francia incluso, ¿no? Que está aquí al lado, o Italia, con quien tendemos a equipararnos más. Con lo cual es un problema nuestro. Si nos vamos a otras latitudes, vamos a decir que cruzamos el charco y nos vamos a América, desde luego que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con los países que están a su sur. Claro. Al norte, Canadá, pues Canadá también tiene un buen sistema de inteligencia económica, pero es verdad que tampoco es un país de pymes. Claro. Pero nos sorprendería saber que hay países,
pongamos México, pongamos incluso Colombia, pongamos Argentina, sobre todo antes de la época Kirchner. Antes de la época Kirchner. Ah, vale, sí. Sí, sí. Eran países muy avanzados desde el punto... Bueno, y son, quitando Argentina, que ahora está intentando recuperarse, son países bastante avanzados en el ámbito de la inteligencia. Bien, y luego, por ejemplo, si nos centramos en las grandes, ¿qué presupuesto pueden, o qué margen o qué parte del presupuesto pueden implementar, por ejemplo, las Big Four aquí en España para el tema de inteligencia económica? Bueno, las Big Four en España lo que han hecho ha sido... prácticamente no todas, las 4, las Big Four, han creado una unidad, no una unidad, sino una sección dedicada a la consultoría en materia de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque han visto un nicho de negocio. O sea, ellos ya la ofrecen. Claro, ellos ya la ofrecen. Rivales de usted. Bueno, yo no me puedo comparar con las Big Four, tampoco lo pretendo, pero quiero decir que ellos hacen su trabajo para sus destinatarios y yo hago mi trabajo para mis destinatarios. A veces los destinatarios coinciden y tan digno es su trabajo como pueda ser el mío, aunque pues a lo mejor ellos manejan más ceros que yo, como es obvio. Claro. Y entonces estas 4 funcionan como juntas en este aspecto. No, es un sector, es un servicio más que dan. Bien. Igual que recurrimos a una de estas consultoras para que nos haga una auditoría, pues una empresa puede recurrir a estas consultoras para que hagan un estudio de inteligencia, un estudio de viabilidad de un proyecto, que nos haga un informe país X porque queremos hacer allí algo, o incluso porque nos elabore una due diligence. Ahora están, además, vamos a decir, de moda, ¿no? Por todo el tema de cumplimiento en todas las empresas, pues cada empresa que quiere asociarse, iniciar un negocio con alguien, comprar otra empresa, etcétera, etcétera, lo primero que hace es ver si esta empresa en cuestión está limpia. Con lo cual, las due diligence, insisto, es un elemento muy importante del portfolio en materia de inteligencia que tienen estas consultoras. Entonces, si usted llega a una de estas compañías, no de las 4 grandes, una cualquiera, tiene que hacer como una especie de DAFO, tiene que decir, bueno, aquí sois fuertes, aquí sois débiles, aquí hay que mejorar. ¿Cómo se lo toma el CEO, la persona o las personas que están contratándole a usted? ¿Cómo se toman eso? Porque al final es decirle, estás fallando en algo. Depende de qué es lo que necesite esa empresa en cuestión. Hay veces que la empresa dice, quiero que me ayudes a montar una unidad de inteligencia. Entonces tú analizas la empresa, la estructura, los recursos, etcétera, etcétera, y dices, pues esto, perfecto. Hay otras ocasiones en las que lo que te pide es un informe puntual. Y otras veces, hace muy poco, hace un par de semanas, tuve una reunión con una empresa en la que me dijo, no, pero es que tú lo que tienes que hacer es identificarnos esos puntos que tú mejorarías. Claro. De hecho, hice un comentario y dices, uy, esto no me lo había planteado. Esto, qué quiero bueno. decir, está muy bien. Que no se lo toman a mal porque es como cuando una empresa hace un ejercicio de ciberseguridad desde el punto de vista del Red Team, ¿no? Mira mis vulnerabilidades para reforzarlas y que no me ataque por ahí nadie. Efectivamente. Entonces yo creo que el que lo hace sabe muy bien que es para identificar puntos de mejora y minimizar las vulnerabilidades que pueda haber. Hemos estado toda la entrevista hablando de la parte preventiva. Vamos a la penúltima pregunta, a hacer la parte post, es decir, cuando hay un problema reputacional y les llaman a ustedes. Y ustedes ahí, como decía usted, hay que taponar primero, ¿no? Y luego arreglar, ¿o cómo va esto? Cuando entramos en un problema reputacional, normalmente es porque o no ha habido inteligencia o se ha equivocado la inteligencia. Porque la inteligencia es verdad que también comete errores, obviamente. Entonces es porque no ha funcionado. Y ahí ya se tiene que abrir una gestión de crisis. Crisis reputacional o crisis de otro tipo. Y ahí ya no solamente entra la inteligencia, sino entran otros muchos componentes de la empresa. Es cierto que es bueno, y muchas empresas lo tienen, hacer un protocolo de actuación en casos de gestión de crisis, y ahí también entra inteligencia, porque muchas veces la reacción produce un efecto boomerang muchísimo peor que si no hubiéramos hecho nada, o incluso que el propio mal inicial, ¿no? Y eso puede terminar con la propia empresa, por supuesto. O incluso con una entidad pública, no un país, pero casi, ¿no? La reputación. Sí, claro. La reputación es que hoy día es uno de los principales activos que tienen las empresas, incluso las personas, diría yo. Claro. Cuando vemos unas grandes compañías que necesitan un apoyo externo, decimos, bueno, es que tienen debilidad, pero no todo el mundo puede saber de todo. Y ustedes tampoco pueden saber de todo. ¿Se apoyan en otros expertos de otras empresas para ayudar a estas empresas? Por supuesto. Nadie sabe todo y el que se lo crea, yo pienso, en una opinión personal, va muy mal. Entonces, claro, a mí me llaman a veces y me dicen, mira, del ámbito ciber, le digo, espera, ¿qué quieres del ámbito ciber? Yo te pongo en contacto con esta persona que es buenísima, de total confianza, o le doy un par de ellos, dependiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco mis limitaciones en ciber y yo sé que lo voy a hacer mal. Claro.
Entonces, por supuesto, pienso que eso va en la honestidad de cada uno, buscar una solución que sea mucho mejor, que lo haga muchísimo mejor que yo. Ana, ¿cómo empezó en esto? Uno llega a un momento que igual estaba trabajando en X bufete o lo que fuera, y ¿cómo se plantea que su vida va a ser esta? Bueno, pues la verdad es que aunque esto es un tópico y mucha gente lo dice y luego muchos tampoco se lo creen, pero es verdad, fue por casualidad. Y me voy a explicar. Yo estudié Derecho, empecé en el sector de seguro de crédito a la exportación y yo me iba a ir fuera a vivir fuera de Madrid y demás, bueno, y de repente pues me vi haciendo unas pruebas de acceso para el Ministerio de Defensa. Ajá. Cuando uno termina los estudios universitarios, pues digamos que va repartiendo currículums a cualquiera que se lo pida. Sí, hay que empezar a trabajar. Claro, entonces un familiar dijo, ¿me das el currículum? Pues toma, sin preguntar mucho más. Da igual, ya veremos a ver. Y así empecé en el mundo de la inteligencia, reconozco que la inteligencia es adictiva, por lo menos en mi caso, y me ha traído hasta aquí. ¿Desconecta usted por las noches o se lleva problemas a casa y tiene que resolverlos y tiene que estar muy pendiente? Por ejemplo, empresas que quieran exportar al extranjero y dicen, bueno, pues hay que negociar mañana con Asia, esta madrugada a ver qué va a pasar con esta empresa, esta reunión que tienen telemática, o desconecta y luego mañana veremos. Yo pienso que el poder de desconexión no va tanto en virtud del trabajo que hagamos, sino de la persona. Si dos personas hacen el mismo trabajo, una probablemente desconecte más que otra. Yo no tiendo a desconectar mucho, pero porque no desconecto mucho ni de lo que tengo en la cabeza por motivos de trabajo, ni de lo que tengo que comprar mañana para preparar la comida de pasado. Normal. Quiero decir, entonces es un problema mío, ¿no? Que por la noche a veces, bueno, pues estoy dormida aparentemente de una manera profunda, pero luego me levanto y me doy cuenta de que tengo la solución a varias cosas. Bueno, pues, pero es un problema mío, no es un problema de que si te dedicas a esto no vas a poder dormir o desconectar. No le voy a preguntar por el gobierno de España, pero si un gobierno que tuviera muchos problemas que en la actividad del día a día, pues aunque tenga 300 asesores, ven que no acaban de colar su mensaje o posiblemente están actuando de forma mal porque no se dan cuenta de que esa pendiente les lleva a caer, ¿usted puede coger el teléfono y decir, yo os voy a ofrecer este servicio y le podrían llamar? ¿O cómo funciona esto? ¿O tienen que llamarle a usted primero? A ver, yo nunca haría eso porque es muy osado decirle a un gobierno, oiga, que yo sé cómo... Pero al asesor de un gobierno al que usted conozca, mira, yo haría esto. Yo no lo haría por iniciativa propia. ¿Le llamarían ellos a usted? Probablemente tampoco. Pero es que además hay otra cosa, y es que, por ejemplo, el gobierno de España tiene un servicio de inteligencia, que es el CNI, eficaz, con una serie de recursos y que está para ayudar al gobierno a tomar decisiones. Pero es que además tienen una oficina de prospectiva, tienen un departamento de seguridad nacional, aparte de los asesores. Entonces no tendría mucho sentido, vamos, si me llamaran desde luego estaría sorprendidísima, pero por 1000 motivos. No solo porque me llamaran a mí, humilde ciudadana, sino porque es que tiene muchos recursos a su servicio como para que pueda aportar yo que no puedan aportar estas instituciones de las que acabo de hablar. Bueno, de momento ha aportado a muchos países y está aportando. Ana Páramo, ha sido fascinante conocer un poco más cómo funciona la inteligencia económica, la inteligencia de empresas, de estados, de las grandes compañías y de las pequeñas, que creo que es importante también para los que tienen pequeñas empresas, micropymes, que sepan que hay unos servicios que son necesarios y que igual ustedes, ya no es el servicio, el coste que tenga una persona como ella, sino el coste que tenga implementarlos, pero es una inversión que a futuro les puede rentar. Así que Ana Páramo, muchas gracias por venir a contarlo. Gracias a vosotros, ustedes, y nada, estoy a su entera disposición. Hasta la próxima. Gracias. Seguimos en unos minutitos. Ahora seguimos con todos ustedes con más contenidos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com.
Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Hemos estado comentando en Más Vida, y lo hemos recordado hoy también, algunos datos positivos, como por ejemplo una décima más de crecimiento de PIB de nuestra economía el año pasado, y también el empleo. Con Javier Esteban estuvimos el lunes comentando las capacidades del empleo español, la posibilidad de que mejore este año 2025. Estas últimas horas se hablaba de haber llegado al 11% del paro, se había llegado también a un número de afiliados en la Seguridad Social de 22 millones, que está muy bien, pero también si raspas un poquito, los fijos discontinuos que antes eran pues prácticamente una cifra marginal, ahora ha crecido mucho, y por tanto, pues imagínense ustedes en el campo, un fijo discontinuo que trabaje para tres empresas, pues se considera que está afiliado 3 veces, y cuando está cobrando el paro no se le considera parado. Bueno, esto que todos los gobiernos han hecho, todos los estados han hecho, al final es, yo no sé si hacerse trampas al solitario o vender una imagen que luego no es. El resumen, por ejemplo, es 70 millones de horas menos hechas por los mismos profesionales que el año pasado. Vamos a hablar ya no tanto de empleo, sino del talento. Cómo gestionar el talento, cómo conseguirlo, cómo potenciarlo. A nivel de ustedes y nosotros, que buscamos ser talento para las empresas, pero sobre todo también a nivel de las empresas públicas y privadas. Y para eso está con nosotros el Executive Search Partner and Talent Advisor de Take Talent, es Juan José Barbado. Juan José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El talento hay que conseguirlo, hay que mantenerlo, hay que regarlo como el amor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y las empresas, claro, buscan talento, pero también fomentan que a nivel interno vayan creciendo los empleados, ¿no? Sin duda. Sí es cierto, nosotros como compañía nos dedicamos principalmente a esa parte de atracción. Estamos especializados en búsqueda y selección de directivos y mandos intermedios. Y esto nos sitúa en un momento de esa cadena fundamentalmente inicial. Es decir, cuando aquellas empresas que no son capaces de, o que no pueden o que no quieren
abordar determinadas búsquedas por sí mismas, nos contratan a nosotros para ayudarles en esa tarea, solucionar al final el problema. Hablamos mucho de inteligencia artificial, hemos estado comentando estas últimas horas, en este caso la ballena china, además de los otros generadores de recursos, porque aquí en Madrid, por ejemplo, están potenciando mucho la capacidad de implementar empresas que trabajan en inteligencia artificial. ¿Qué sectores son los que necesitan una potente cantidad de nivel medio-alto de profesionales? ¿Tecnología, medio ambiente, no sé si también industria? Justo. Pues yo creo que has dado en el clavo, efectivamente. No varía mucho respecto a años anteriores. Tecnología, renovables, son dos sectores que van a seguir demandando grandes profesionales o gran número de profesionales. En el caso de tecnología, yo diferenciaría entre tres grandes áreas. Una, sin duda, la inteligencia artificial. Una segunda, la ciberseguridad, evidentemente, exacto, y una tercera, Big Data, ¿no? Estos tres sectores dentro del ámbito tecnológico van a seguir demandando profesionales. En el ámbito de renovables, igualmente, tanto en el ámbito de hidrógeno verde como eólico como fotovoltaica, y luego otros sectores pues, que son clásicos también, el e-commerce, la logística, y uno muy relevante que es el mundo de la salud, sobre todo en cuanto a la atención sanitaria. Ahí va a haber siempre hay, ¿no?, una gran demanda tanto a nivel de enfermería como de geriatría y luego profesionales especializados. Claro. Esto en términos generales. Luego en términos más concretos, sí que es cierto nosotros que hacemos la parte de directivos, te diría que lo que las empresas más van a demandar son justo los responsables de esas áreas. Es decir, en el ámbito tecnológico, CTO, CDO, CSO, es decir, tecnología, data y seguridad. En el ámbito del marketing, pues SEM, SEO y lo que esto supone, CMOs y todos sus equipos. Y en el ámbito de la logística, pues toda la cadena de suministro, supply chain. Normalmente cuando uno estudia una ingeniería, pues suele tener trabajo bastante rápido y empieza desde abajo. ¿Estos técnicos súper cualificados son los que luego llegan o hace falta también tener una preparación posterior para saber gestionar equipos? Es decir, está la actitud y la aptitud, ¿no? Sí, eso es. Y cada vez es más importante la actitud. Es decir, la aptitud se da por sentado, sobre todo a determinados niveles de responsabilidad. Está claro que acaba siendo la base, pues al final conocimientos, experiencia, formación, idiomas, es la base para desarrollar tareas de cierta cualificación y para crecer profesionalmente. Pero personalmente creo que la actitud es lo que al final marca la diferencia. La actitud es al final es un potenciador de esa aptitud, es como respondemos a los problemas, a los imprevistos, a las dinámicas de la propia compañía y lo que permite potenciar justo el talento, ¿no? Podríamos hablar de talento innato, ¿no?, esa parte más de aptitud, pero de algún modo hay que desarrollarlo. No todo es actitud, también hay motivación, tiene que haber un entorno, un contexto, pero cada vez más y con más frecuencia las empresas lo que nos demandan son profesionales con actitud, con C, más que con aptitud que se da por supuesto. Y hace unos años se hablaba mucho de las soft skills, que vendría a ser un poco eso a nivel profesional, pero a nivel directivo, alguien que haya tenido una empresa o que haya gestionado una empresa, una pyme, ¿es un perfil bueno para luego llegar a coordinar un departamento de una gran multinacional o es mejor coger a alguien que ya ha estado en una multinacional? Bueno, al final no hay decisiones correctas o incorrectas. Bueno, claro, sobre la marcha, ¿no? Claro. Más que esto significa que no deberíamos fijarnos en si hay buenos o malos profesionales. Lo que hay que fijarse es si hay perfiles que encajan o no encajan con la necesidad, ¿no? Claro. Y la gran multinacional demanda directivos con diferentes competencias, con diferentes soft skills, dependiendo de la propia estrategia que tiene la compañía. Y esto hace que varíe mucho. Puede haber momentos en que una compañía demande profesionales con una experiencia de emprendimiento y otras donde lo que demanden sean profesionales que entiendan mucho mejor la dinámica de la multinacional, procesos, sistemas, reporting, estructura. Varía mucho, es una cuestión estratégica y de afinar muy bien cuál es la necesidad de la compañía con respecto al perfil que hay que buscar en el mercado. Y luego soportar la presión. Sí, sin duda. duda. Imagino que es algo que muchas veces no sé si damos por hecho, pero yo lo he visto en deportistas, lo hemos visto en directivos de algunas empresas que han visto que no soportaban la presión y te lo han dicho luego. Esos momentos fueron los más duros de mi vida. Venimos de una época además que puso a prueba precisamente la tolerancia a la presión de todos los directivos. Sí. Parece que la pandemia ha quedado como muy atrás, pero realmente ha marcado un antes y un después en la gestión de las compañías, de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas. Todos los equipos directivos estuvieron sometidos a una gran presión. No quiero decir en exclusiva, es un tema de la sociedad, pero concretamente las personas que tuvieron que tomar decisiones sobre qué hacer con el negocio, las plantillas, la tecnología, estuvieron sometidas a una tremenda presión, que a día de hoy todavía nos lo siguen comentando cuando hablamos en entrevista de motivaciones, expectativas, acaban siendo puntos clave en las carreras profesionales de los directivos con los que nos entrevistamos habitualmente.
Un día hablando con un responsable de empresas de contratación temporal, decían que no estaban creciendo tanto como antaño, ¿no? Que bueno, que había otras maneras de conseguir empleo. A nivel headhunter, ¿seguís creciendo las empresas de captación de talento? Sí, sigue habiendo una gran demanda y una gran dificultad para encontrar talento en el mercado. A pesar de los datos de paro que comentabas, sin duda sigue habiendo una gran dificultad de las empresas para encontrar a las personas. Esto hace que nosotros tengamos todavía peso, digo todavía porque no sabemos en el futuro con la inteligencia artificial, pero a día de hoy seguimos teniendo un peso importante en la búsqueda y en la selección de directivos. En España existe un tremendo mercado oculto de trabajo, que son todas esas ofertas, esas vacantes que no están publicadas en ningún sitio. Nosotros mismos en TechTalent no utilizamos nunca fuentes de reclutamiento o publicación de ofertas. O sea, no vais a LinkedIn ni a páginas web especializadas. No publicamos las ofertas, pero es cierto que nuestro negocio ha cambiado tremendamente en los últimos 20 años. Cuando yo empecé en el sector no existían redes sociales. El valor que aportábamos a las compañías era la capacidad de saber con nombre y apellidos quiénes eran las personas que ocupaban el puesto que tenía que cubrir el cliente, ¿no? Esto ya no tiene sentido. A día de hoy, tanto LinkedIn como otras fuentes, otras redes sociales y otras fuentes de información permiten saber quiénes somos. Seguramente tú, yo, cualquiera que esté viendo el programa tiene su perfil de LinkedIn. Y además es accesible para todos, para ti, para mí, para cualquiera que quiera entrar, ¿no? En este contexto ya no aportamos eso a las compañías, ya no aportamos el saber el nombre, lo saben ellas. Lo que aportamos es la capacidad de identificar mucho mejor si esa persona en particular va a encajar o no con la cultura y valores de la organización donde se tiene que integrar, ¿no? Y ese match es realmente donde nosotros tenemos que aportar mayor valor a las empresas que nos contratan. Sin eso, al final no deja de ser un modelo de buscar y presentar, ¿no? Pero para tú llegar a este match, hace 20 años tenías la persona adecuada, muchas veces la conocías por un amigo o por... Sin duda. Ahora tú coges y dices, bueno, en España solemos a veces mentir como bellacos. Entonces ya tienes que descartar de ese 100% de información que recibes a través de redes de esa persona, qué porcentaje va a ser real. Es decir, estuve en un proyecto que conseguí en Mali, no sé cuántos, tal. Bueno, a ver hasta dónde ese proyecto fue realmente así y hasta dónde tú fuiste realmente el directivo de este proyecto, ¿no? Bueno, esa labor siempre... Ese es vuestro trabajo ahora, claro. Claro, pero siempre ha tenido mucha importancia la toma de referencias. A veces se nos olvida, como candidatos, que el que está en este lado de la mesa, el headhunter, lo que tenemos es una gran capacidad para obtener información. Tenemos la gran suerte de poder llamar a casi cualquier persona en cualquier mercado y que nos atienda el teléfono. Y además preguntar datos como este, ¿no? De qué rol jugaste en este proyecto con respecto a tu equipo. Ese contraste de información es realmente lo que te da el punto de veracidad o no a lo que te están contando. Tenemos una broma en el sector que hacemos habitualmente, que es aquella de mientes más que un perfil de LinkedIn. Pues sí. Sobre todo porque a medida que llevas muchos años te encuentras con frecuencia profesionales a los que conociste hace 10, 15 o 20 años que no concuerda del todo el perfil de LinkedIn con lo que tú sabes que ha hecho en el pasado, ¿no? Esto es una forma un poco sogarrona de decir que realmente tenemos herramientas para tratar de identificar y corregir esas posibles no veracidades que nos cuentan los candidatos. No es lo más habitual, ¿eh? Hay una gran honestidad, sobre todo en equipos directivos y middle management. Yo diría que el directivo español ya no es lo que era. Es decir, hay una tremenda honestidad y una gran veracidad, por lo menos cuando nos encontramos en este tipo de procesos de selección. Explicabas lo de llamar, ¿no?, a otras compañías. ¿Has llamado seguramente más de una vez a alguien al que tú has colocado en alguna empresa para ver cómo estaba porque tenías una opción en otra empresa? Bueno, no tanto. ¿No? Ahí es verdad que en nuestro caso, a nuestro nivel, lo que tenemos es una serie de acuerdos con las compañías que llamamos off-limits, en la cual no tocamos a candidatos de esa empresa que es cliente para otros procesos de selección, que es algo muy higiénico. Al final no tendría mucho sentido tratar de incorporar profesionales por un lado y sacarlos por otro, ¿no? Pero, por ejemplo, si ese trabajador de esa empresa ya la dejó y está en otro lado, que no es tu cliente... Eso sí. Tú le puedes decir, oye, tú, que yo sé que funcionabas muy bien, tío, ¿qué haces aquí? Si yo te tengo... o no es muy normal. Sí, al final yo creo que todos tenemos ahí nuestro top de candidatos a los que podemos llamar, pero hay un tema mucho más clave que ese, y es que no siempre el candidato que ha funcionado muy bien en una compañía va a funcionar igual de bien en la empresa de la competencia. Aquí de lo que se trata es de ajustar mucho mejor el perfil o encontrar el mejor perfil para ese proyecto en particular. Por supuesto que solemos llamar a personas que ya conocemos, pero en mi caso particular y la mayoría de los profesionales colegas de profesión que conozco, no conocemos a los candidatos finalistas que presentamos al proceso posteriormente. Sobre todo porque es difícil repetir búsquedas. Hacemos proyectos a medida, difíciles, confidenciales, y esto hace que cada búsqueda, aunque sea dentro del mismo sector o para empresas competidoras, prácticamente sea una búsqueda nueva cada vez. Tenía un jefe yo en una de las grandes compañías en las que estuvimos que decían, el dinero no es un problema.
quiero al mejor en esto. Hoy en día el dinero no es un problema, o por ejemplo, también, y no solo por el empresario, sino por el trabajador. O por ejemplo, poder teletrabajar o tener otras opciones es más problema que el dinero. Sin duda. El dinero es problema, pero más desde el punto de vista de empresa que del candidato. Las empresas tienen que mantener una equidad salarial. Más aún ahora hay que ver cómo nos adaptamos en España a la normativa europea de transparencia salarial, hay que publicar salarios, equidad salarial. Bueno, hay varios proyectos que van a tener que abordar todas las compañías, algunas ya han empezado con ello y que tienen que ver justo con el salario. Eso no es tan problemático porque al final, si está bien diseñada la estructura salarial de la compañía, vas a poder contar con el candidato adecuado. Y tienes un margen, ¿no? Hay cierto margen, bueno, y al final hay puestos más demandados que menos profesionales, donde tienes que invertir un poco más. El mayor problema está en todo lo que no es salario, sobre todo porque el talento que está muy demandado no se mueve solo por dinero, que parece que es un obvio. Claro que todo el mundo queremos cobrar más y cuando uno cambia quiere ganar más dinero, pero realmente lo que marca en un candidato que está trabajando, que no está en búsqueda activa, lo que marca el que quiera o no cambiar de empresa va un poquito más allá, que haya química o no química con su responsable futuro, que realmente haya un proyecto profesional estable, bien montado, coherente, que haya desarrollo profesional, que el equipo esté estructurado. Bueno, hay una serie de factores que son más subjetivos y que dependen también de la valoración de la persona que se incorpora y que no es todo dinero, que tienen más que ver con lo que podemos hablar, o salario emocional, o la propia estrategia. Comentaban también últimamente que había muchos trabajadores. Estamos hablando, hay un colectivo de trabajadores que es difícil de empleabilidad, pues porque no se han formado suficiente o porque no llegan a la cualificación que se necesita. Pero los que están cualificados, en muchos casos esta gente, claro, pues les está pasando como el que tiene un piso y tiene que alquilarlo y tiene 20 personas debajo, ¿no? Entonces, como que hacen una especie de casting entre las pymes, normalmente con las pymes, pues yo atino porque a mí me ofrecen esto, es decir, que llega un momento que tienen 4 o 5 ofertas para escoger. Sí. En el caso de los empresarios, una gran empresa, con un directivo no suele ser así, ¿no? ¿O sí? No suele ser así porque habitualmente hay menos donde elegir. ¿Verdad? Sobre todo aquellos sectores más endogámicos o donde hay menos competidores grandes, al final las personas potencialmente válidas para coger determinados puestos son menos. Claro. Si imaginamos las grandes multinacionales de España o si nos centramos en el IBEX 35, si vamos por tamaño, tampoco hay tantas empresas tan grandes en España. Lo hablabais antes, España es un país de pyme. En el ámbito de la pyme, la dificultad es otra habitualmente, que la persona se vaya a adaptar o no a un modelo de familia cuando hay una propiedad, o que la compañía esté en proceso de expansión internacional y que requiera unas competencias especiales de internacionalización. Bueno, al final la dificultad está en todas partes. Cuando nos encontramos esto, que hay candidatos que reciben muchas ofertas, pues es que hay candidatos que reciben muchas ofertas. Claro. Lo que hay que hacer es montar a nivel interno como empresa, tener las estructuras suficientes, las estrategias como para tener una marca empleadora más potente que permita captar un talento mejor que la competencia o que otras compañías. Pero esa dificultad ha existido y va a seguir existiendo. Hemos conocido varias pymes grandes que, pues por un tema ya no tanto accionarial, bueno, sí accionarial con la familia, con los herederos, se han podido ir al garete porque el que sabía tenía rencillas con la hermana, con el primo. Luego hemos visto otras, por ejemplo, que dices, bueno, ha heredado el hijo o la hija de la empresa y ha estado a punto de caer. Hubo un caso de una empresa que fabricaba ropa en Cataluña que estaban tocados, pero hay otras, por ejemplo, ves en el caso de Inditex, Amancio Ortega dice, bueno, pues es que igual Pablo Isla ya ha llegado al tope y es bueno que lleve a mi hija. Yo imagino que en ese momento tiene que dar vértigo a la familia porque es tu hija, pero no sabes si va a poder superarlo. Luego resulta que, al menos en bolsa, no sé si la han premiado mucho, pero a nivel de ventas está funcionando mucho mejor, ¿no? Sin duda. Esos casos de padres, hijos, de familia, sobre todo en las pymes, como decías tú ahora, no debe ser fácil gestionarlo, ¿no? Y te pueden pedir a ti a alguien que esté en medio del proceso por si acaso, ¿no? Es muy crítico, me lo han pedido, de hecho, con frecuencia uno de los estándares de búsqueda más complejos y más recurrentes es el momento en el que la familia da un paso al lado para profesionalizar la gestión. Al final se trata de separar los órganos de gobierno, de separar el consejo del comité de dirección. Y si no se hace así, al final hay un punto en el que la compañía deja de ser escalable, ¿no? Deja de ser competitiva, porque puede coincidir que los otros miembros de la familia sean igual o más talentosos que el fundador o que la segunda generación, pero puede no ocurrir. Lo difícil es que la propiedad se dé cuenta de esa circunstancia y que quiera tomar decisiones en este ámbito, de separar poderes, de introducir un comité de dirección externo a la familia y también cambia mucho la relación, pues claro, no es lo mismo una propiedad no ejecutiva
que una propiedad ejecutiva. Efectivamente. Tremendamente difícil, ¿eh? Sin duda de los momentos de transición empresarial más complejos y también más difíciles a la hora de hilar talento con necesidad de empresa. Te iba a preguntar si a ti te llaman para asesora, pero ya tenemos el hilo hecho aquí en Más Vida. Ana Páramo, que es la que estaba justo antes hablando de la inteligencia económica, ella le llamaría a la compañía o la empresa pública para decir cómo arreglamos esto y ella diría, vale, aquí os hace falta tal tipo de CEO, tal tipo de cargo, llamad a Juan José Páramo, llamad a Take Talent, que os van a asesorar en el concreto, ¿verdad? Funcionaríais así, ¿no? Funcionaríamos así, una vez... Es lo habitual, que venga un asesor que os... Mira, habitualmente hay tres grandes contextos en que nos demandan el servicio. Uno, por una parte, es cuando el puesto es confidencial. Sí. Esto ocurre frecuentemente. Sí. Al final hay que ejecutar algún cambio, pero la persona todavía no ha salido de la compañía. Con lo cual hay que mantener todo ese proceso de selección de manera confidencial hasta que se produce el cambio final, ¿no? Esto ocurre con muchísima frecuencia. Un segundo caso es cuando no hay tiempo. Cuando los encargados de la selección, del Departamento de Recursos Humanos, lo que tiene es un exceso, pico de trabajo o falta de tiempo para abordar determinadas búsquedas y hay que externalizarlo. Y un tercer contexto muy habitual es cuando por dificultad del puesto se anticipa que no va a ser posible encontrarlo por medios internos o porque ya se ha buscado y se han agotado las vías habituales de reclutamiento. Se ha puesto anuncios, se han buscado referencias internas, se ha preguntado en el mercado y la posición sigue vacante y lo que se necesita es alguien, una empresa que llegue más allá en el mercado, que profundice y que encuentre a la persona correcta. Ahora vamos a hablar en un instante, después de ti, con Héctor, que nos va a contar sobre los finiquitos de los CEOs, de las grandes compañías, los presidentes, al hilo de uno que también con mucha prisa tuvieron que buscar un sustituto en Telefónica, un sábado lo tenían de antes, pero bueno, fue así, ¿no? Pero realmente también se pacta todo esto, ¿no? Retribución y luego qué va a ocurrir si antes de terminar el proyecto me despiden, ¿no? Cierto, es lo que llamamos blindaje tradicionalmente, este tipo de condiciones. Es cierto que a medida que han ido avanzando las distintas crisis, la de 2008 y la actual, se han ido subiendo los niveles a los que se negocia este tipo de cláusulas. Hace 20 o 25 años era ciertamente habitual que en posiciones comerciales en tecnología negociáramos blindajes o aseguráramos el variable durante el primer año o hasta que se firmaran signing bonus, casi como en el fútbol, ¿no? Que existen primas por fichaje. Esto ha dejado de existir en posiciones cualificadas, no directivas, prácticamente no existe en el middle management y es casi exclusivo de las posiciones directivas. Normalmente más en empresa grande que en pyme, que siempre están menos abiertas a negociar este tipo de cláusulas, que también las hay, pero son más extraordinarias y un poco más complejas de ejecutar. En el caso de los directivos, sin duda, sobre todo ya en compañías un poco en mercados maduros, donde ya está todo casi estandarizado. Bueno, es más fácil. Ya ni se pregunta. Pero cuando vamos a una startup donde realmente el riesgo es tremendamente alto, donde se anticipa que la empresa puede salir a bolsa o ser comprada o se puede hundir, evidentemente es muy habitual negociar tanto salarios más altos para mitigar ese riesgo con el cambio, como determinadas cláusulas que blindan al directivo en caso de decisiones que no le correspondan a él. Si yo fuera jefe de Take Talent te blindaría, con lo bien que hablas, te blindaría por si acaso. Ha sido un honor tenerte aquí y muchas gracias por contarnos tantos detalles de la parte que no conocemos, de cómo son los jefes que controlan las grandes empresas y cómo se les gestiona. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Es Juan José Barbado, Executive Search Partner and Talent Advisor de Take Talent. Pues ahora va a llegar Héctor Asencio para hablarnos de la otra parte. Hemos empezado con el asesoramiento, ahora hemos seguido con los headhunters y vamos a terminar con, una vez despedido, qué pasa con esa persona en 3 minutos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16.
La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. Y el autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Salud, Actualidad, sostenibilidad, debate, cultura, opinión, lujo, análisis moda y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Jaume Segales te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio, edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 4:54 minutos, como los hemos comentado, bueno, hablaremos del año chino ahora, pero antes hemos querido pues tener ese bloque de no solo de empleo, sino de mucho más, ¿no? Hemos empezado hablando del expertise que necesitan las compañías, del asesoramiento, de cómo crear una cúpula y cómo hacer que esa cúpula funcione en un país, en una entidad pública como el CENIO, del que hemos abierto hoy pues con la noticia de esta tarde, que es la destitución de la directora y también del gerente. Y luego, claro, hay que ir a buscar un headhunter, como hemos estado comentando, que nos traiga ese gerente potente que pueda taponar la herida y salir adelante. ¿Qué pasa con a los que han echado? Bueno, pues en las grandes compañías, pues como bien comentábamos hace un minuto, se negocian esas formas de salida si son prematuras sobre todo. Y Héctor Asensio nos ha propuesto, buenas tardes Héctor. Hola, buenas tardes. Nos has propuesto, vamos a comprobar un poquito cómo puede ser el finiquito de un presidente de una gran compañía. Estamos hablando de compañías del IBEX, no de una pequeña empresa. No, estamos hablando de empresas punteras en la economía española. Así que, bueno, hemos estado mirando un poco en Internet, hemos visto unos datos de los compañeros de Oquidiario, se ha parecido muy interesante. Y has creado aquí un espacio, vamos a analizarlo, sí, ¿no? Sí, entonces se trata de hacer, a raíz del, no sé cómo definirlo, despido, dimisión, cese. Claro, esto habría que preguntarlo. Realmente cuando se va el presidente de una compañía, como en este caso, del presidente Telefónica, le llamas un jueves y dices, o un viernes dices, vente a Moncloa. Y ya dices, bueno, esto aquí ya no pinta muy bien, porque hoy no teníamos ninguna reunión prevista. Y te dicen, lo has hecho muy bien, pero a mí siempre me dijeron que lingüísticamente cuando pones un pero a una frase es una adversativa total, que lo primero ya lo elimina. Es la palabra más complicada del castellano, el claro. Pero, porque te anula todo lo que has dicho antes. Entonces dice, ¿dimites o te echamos? ¿No? Entonces, bueno, voy a dimitir, pero al final
me vas a echar porque me vas a pagar la pasta. Sí. También habría un matiz, si dimites o te despiden, igual en algunos casos hay más ceros o menos. Bueno, supongo que eso queda supeditado al contrato, a las condiciones de vinculación. Si un trabajador como tú y como yo, no, si nos vamos no hay paro. No. Ni hay finiquito. No. Y si te echan, sí hay finiquito y paro. En el caso indemnización, perdón. Indemnización. Sí, indemnización. Pues en el caso de que estábamos hablando de las empresas españolas, pues el caso del señor Pallete, pues dentro de las indemnizaciones o compensaciones, llamémoslo como queramos, que va a recibir, pues ocupa el sexto lugar. O sea, has hecho un ranking de 6. Sí. Y el sexto lugar es el que vemos aquí detrás, que es Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, que ya le tocaba el año que viene someterse a renovación o no, pero al final pues lo cambiaron por Murtra, sí. ¿no? Sí, y bueno, pues según se ha conocido, su indemnización va a ser 40 millones de euros. 40 millones de más euros. otros 10 millones de euros en acciones. Bien, que ya es decir, las acciones que no sé si las tenía o se las dan, o ya las tenía y las afianza, y luego la indemnización que imagino que corresponde a el salario que tenías con las primas de este último año multiplicado por los próximos 4 años. Seguramente también, en su caso lo desconozco, pero en este tipo de indemnizaciones también suele estar atado pues a, como decía el invitado anterior, a cláusulas de blindaje o a obtención de resultados, claro. O incluso a perspectivas de negocio de la empresa. Sí, plan para los próximos 3 años. No nos gusta del todo, pues vamos a cambiar. Sobre todo también teniendo en cuenta que este nivel que hablamos de ejecutivos, gente de cuyas decisiones dependen miles de empleados y miles de millones de euros, con lo cual es normal que tengan cierto tipo de... Si me dices que Álvarez Pallete es el top 6, eso es que hay otros por encima que los han echado o se han ido y han ganado más dinero que él. Voy a decir solamente, luego lo veremos ahora, el top 1 le dobla. Ahora veremos cuál es. Bueno, vale. Pero el top 5 es... el top 5 es José Ignacio Goyri-Golzarri, que cuando abandonó el BBVA, pues su importe de indemnización fueron 52,9 millones de euros. 52,9, un poquito más que... Más 3 millones de euros vitalicios anuales. Bien. Cuando luego... fue contratado para dirigir Bankia. Para crear, rescatar Bankia. Tuvo ahí que, llegar a algún tipo de acuerdo con... No, fíjense ustedes, él se jubila. Él realmente, lo ha dicho más de una vez, le llaman desde el gobierno y le dice, mira, Bankia es una entidad pública, aunque la hemos privatizado, pero hay una parte importante pública, esto no funciona y hay que rescatarla. Entonces, y claro, dice, bueno, pues vale, pues voy a ir, pero pónganse ustedes en la piel de él. Has cobrado 52 millones del año 2009, que era un poco más que ahora, ¿no? Y tienes un plus de 3 millones anuales hasta X año. Que tú estás en tu casa, tú te puedes ir a pasear por la ría, por Bilbao, ir a comer y tomarte un chacolí con los amigos o viajar. Y le dices a la mujer, mira, cariño, que es que me llaman para que me vuelva, tengo que ir a Madrid. Y dice, bueno, pero claro, como es una empresa pública y tal, y queremos dar buena imagen, no te vamos a pagar 5 millones, te vamos a pagar menos de 1 millón. ¿Y usted renunciaría, estamos hablando de mucho dinero, pero usted renunciaría a su jubilación para cobrar la tercera parte de lo que cobra como jubilado? Bueno, en el caso... Y volver a trabajar con presión. Sí, ojo, que era mucha presión la que tenía. Claro, pero es también un elemento que yo creo que define estos perfiles. Claro. Es gente que los desafíos, los retos forman parte de su ADN. Sí. Que el dinero no es la motivación para ellos. Supongo que cuando creo que era el vicepresidente de Guindos le llamó, ya sabía que él iba a decir que sí. Sí, porque para un ejecutivo de ese nivel, el dinero no es la motivación que les lleva. Imagino que luego, cuando se hizo la fusión en el año 2021 con CaixaBank, al ser minoritarios en esa fusión, él quedó como presidente, pero realmente eran unas funciones distintas. En ese momento debía sentirse aliviado, porque ya no es el día a día, es menos presión. Y ahora mismo, que creo que ya lo dejaba, pues ahora dice, bueno, ahora ya me jubilo de verdad. Ahora, lo que no sé si puede pedir otra vez esos 3 millones de antes. Bueno, eso supongo que... No sé si se estará negociado o no, pero en cualquier caso no creo que sea una cuestión de... ¿Verdad? No es como el paro, que lo puedes congelar y volver a retomarlo. Igual esto no es igual. A estos niveles creo que juegan otra liga. Bien, entonces el top 6, el 6 será Álvarez Pallete, el 5 Goyri-Golzarri, el 4. El 4, volvemos al sector tecnológico, fue César Alierta, el predecesor de Pallete en Telefónica. Ha fallecido. Que cuando deja la compañía, en 2016, su acuerdo fueron 54,7 millones de euros. Él lo que hizo fue, optó por la mayoría de ese dinero, transformarlo en un plan de pensiones. Bien. Pero la cantidad sigue siendo la
Sí, o sea, lo distribuyó para poder ir viviendo cada año con un sueldecito un poco mayor que el máximo. En estos casos, claro, el máximo que te da la Seguridad Social como jubilado son este año 3.000 euros. Entonces, claro, estamos pensando en personas que están acostumbradas a ganar mucho más. Entonces, tienes que tener un plan de jubilación porque tus costes son más elevados que esos 3.000 mensuales. Son magnitudes que, bueno, no están más allá de lo que puede ser un trabajador normal de la Seguridad Social. Bueno, pero nos hacemos una idea, que también tiene mucha tensión. Vamos al top 3, venga, el podio. Top 3, volvemos al sector financiero, y fue don Francisco Luzón, también fallecido. Fallecido por él, que además puso su fundación a disposición de mucho trabajo y mucha financiación para los pobres enfermos de la ELA. También tuvo un final complicado, las enfermedades que tuvo. También pertenecía directivo del Santander. Santander, por lo visto, es bastante generoso con sus... Al final es su dinero, es el dinero del banco. Y si trabajan bien y funcionan, el Santander es el principal banco de España ahora mismo, pues... Pues el acuerdo al que llegó fueron 65 millones de euros, que él decidió cobrarlos en 2 veces. 45 millones y luego en 17 los 20 restantes. ¿Tú qué harías? Si te ofrezco yo 40 millones para jubilarnos juntos, ¿qué harías? ¿Lo trocearías o lo quieres todo ahora y luego ya veremos? Yo prefiero el dinero por delante. Por delante, ¿no? Sí, porque lo que está ahora se queda, lo más adelante ya veremos. Además, tampoco, en eso no creo que haya mucha diferencia de impuestos, pagarás los mismos. Yo creo 40 que son 20. Yo creo que tú y yo llegaremos a un acuerdo bastante rápido. Y nos vamos de viaje. Bien. Top 3 entonces, Francisco Luzón. El segundo en la clasificación también viene del Santander. Medalla de plata, don Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz, sí señor. 88,1 millones de euros. Este fue CEO, consejero delegado del Santander. 88 millones de euros. También otro, cuando andó la compañía. Hace 11 años, 12 años, ¿eh? Sí. Bueno, no me he molestado en hacer la actualización del IPC, de la inflación, pero vamos, las cifras creo que no son suficientemente interesantes en cualquier caso. Él consiguió una expansión potentísima del Santander junto a Emilio Botín. Sí. Y el top one es don Ángel Corcostegui. Hombre. Que cuando, a raíz de la fusión Santander con el Central Hispano, el que fue CEO del Central Hispano. Pues cuando Santander se convirtió en la principal, vamos a decir, matriz, pues se llevó 108 millones de euros. Carambas. Y lo más incluían acciones también, supongo, ¿no? El total. No he podido averiguar exactamente de qué consistía, pero lo que sí me llama la atención es que este señor sigue en activo. Se dedica a la docencia. Muy bien. Es consejero delegado de varias empresas. Pero por eso lo enlazo con lo que comentábamos antes, de que estas personas, el dinero no es su motivación. Necesitan algo más, hacer algo. La docencia, reflotar empresas. Imagínate una persona como estos, que saben exactamente, saben de su trabajo muchísimo y saben exactamente qué hacer en cada caso, cuando hay un problema, cuando hay una gestión. Si eso lo puedes llevar a un aula para que alumnos de 20 y tantos años aprendan directamente y sepan luego, cuando vayan a una compañía, según la experiencia que han adquirido de él, poderlo poner en práctica. Esto no se paga con dinero. Es una lección, una experiencia incalculable. De hecho, lo que decía antes el anterior invitado y la primera invitada, hablando de la inteligencia emocional, la inteligencia económica, me gustaría alguna vez tener la oportunidad de hablar personalmente con algunos de las personas que estamos aquí para que nos cuenten exactamente cómo afrontan asuntos como la tensión, los retos, la motivación, porque estamos hablando de niveles alejados de una pyme española. Voy a hablar con Juan José Barbado para que se encargue de gestionar tu contrato, y si conviene lo haremos también con Ana Páramo, la responsable de inteligencia económica de esta empresa, porque si un día te fueras, que no espero que te vayas, que tengas un buen finiquito. Yo lo agradezco. Te lo ganas. Te lo ganas cada semana. Héctor Asensio, muchas gracias. Un placer, como siempre. Seguimos hablando, nos vamos a China. Bueno, no vamos a China, vamos a vivir el año chino desde aquí, desde España. Marqués de Oliva. Aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina. Primera prensada y recogido a mano. Oro líquido. Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política?
Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y
adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo, Nuestra vida es una lucha continua. voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. Salud, Actualidad, sostenibilidad, debate, cultura, opinión, lujo, análisis moda. y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Hemos contado ayer, se celebra el nuevo año chino y lo que íbamos a hacer hoy, que lo vamos a hacer ahora mismo, es centrarnos en ello. Este fin de semana en Madrid, en muchos puntos de España, pero en Madrid particularmente, son muchos los colectivos que se han juntado en torno al Ayuntamiento de Madrid para organizar una gran fiesta de la que todos aprendemos y con la que muchos aprendemos a compartir también con la comunidad que las tenemos al lado de casa, con los que muchos de nuestros hijos van a la escuela y son compañeros de trabajo y que seguramente no hemos sabido profundizar en esas raíces. Vamos a intentar hacerlo durante este fin de semana, es un buen motivo, el Año Nuevo Chino. Vamos a conocer también cómo se celebra este Año Nuevo con la directora artística de la programación del Año Nuevo Chino en Madrid, que es Paula Ehrenhaus. Paula, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Al final hay mucho desconocimiento por parte de mucho público español de lo que significa la cultura y la tradición china. Imagino que es uno de los motivos para crear una fórmula que desde este fin de semana va a durar bastantes días de sinergia y de temas culturales chinos en Madrid, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cada vez se conoce un poco más porque cada vez viene más gente al Año Nuevo Chino y también comenzó primero con las asociaciones de la comunidad china que organizaban ese desfile antes de que el Ayuntamiento de Madrid apoyara esta campaña y lo hacían pues solo ellos en su comunidad, pero ahora lo apoyan pues gente española que también hace tai chi con ellos en el parque o niños de los colegios que, como decías, pues tienen niños chinos o niños de otros países, niños españoles y están aprendiendo muchísimo de la cultura china. Y claro, conviven con estos niños, por eso tienen que entender un poco de dónde vienen. Siendo los primeros también en colaborar con la danza, gente que se integra a su manera y lo intentan y lo hacen, ¿no? Hay muchos, no sé si se puede cifrar, pero ahora hay muchas comunidades chinas en Madrid. Supongo que de cada una de su manera de funcionar, cada una en su asociación, pero son muchos, ¿no?, con los que vosotros trabajáis. Sí, son muchísimos. Ya sabes que se concentra la mayor parte de la comunidad china en el distrito de Usera. Usera, sí. Pero diría que en Madrid son unos 60.000 de la comunidad china. Sí, para ellos es una iniciativa muy, muy positiva porque representa pues eso, un logro para su comunidad. Así que se ve que el ayuntamiento está realizando grandes esfuerzos para que esta gente construya una vida mejor fuera de su país, ¿no? Entonces, bueno, claro, les genera pues validación, reconocimiento, ganas de compartir con el resto de la sociedad. Como estamos viendo hoy, este año es el año de la gran serpiente de madera. Bueno, los chinos tienen su manera de celebrarlo y ¿qué simboliza para ellos, si te han contado a ti, precisamente la serpiente de madera?
Sí, la serpiente de madera este año está asociado con la sabiduría, la astucia, la elegancia. También se vincula en China con la protección familiar, con la fortuna, y también se considera un símbolo de transformación y de cambios significativos, ¿no? Igual que la serpiente muda su piel, pues eso es como un símbolo de un cambio que va a venir para mejor. Desde luego. Este fin de semana, viernes o domingo, es el momento potente, sería como nuestra Nochevieja, ¿no? ¿Qué tenéis preparado? Sé que hay fuegos artificiales, hay pasacalles, cuéntanos un poquito. Bueno, la Nochevieja para ellos fue ayer, ¿eh? Bueno, fue ayer, sí, exacto. Sí. Sí, este fin de semana, sí, desde el viernes por la tarde, el 31 de enero, a las 5 ya inauguramos el escenario principal de la Plaza de la Junta de Usera, el año de madera. Y a partir de aquí, el escenario mismo se suceden todo el fin de semana, pues actuaciones de asociaciones chinas del distrito y de fuera del distrito que hacen sus danzas, artes visuales, música. En la misma plaza habrá un mercadillo con productos tradicionales chinos, un espacio gastronómico donde probar la comida típica de esta celebración. Y luego, pues el sábado tendremos un gran espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Prado Longo. Los fuegos artificiales no pueden faltar en la celebración. Lógico. Porque dicen que expulsan los malos espíritus y dan la bienvenida al nuevo año, pues con buena fortuna y prosperidad. Y el gran momento más esperado es el gran desfile. El desfile multicultural, ¿verdad? Será el domingo a partir de las 12. El año pasado vinieron unos 40.000 asistentes. Este año será mayor afluencia, entonces se ha decidido pues dar un mayor protagonismo y calidad artística a este evento. Van a participar unas 200 personas, como te decía, que son pues asociaciones de la comunidad china del distrito y de otros distritos, pero también compañías de circo, escuelas de artes marciales, alumnos que estudian chino, Confucio Madrid, niños y niñas de los distritos, etcétera. Qué bien. Bueno, tenemos el desfile y luego tenemos otros temas, por ejemplo, creatividad. Hay grupos de alumnos del Instituto Confucio que exhiben sus creaciones, como decías, personajes carismáticos, y después del desfile, todo esto lo vamos a poder ver también en el ámbito cultural. Hay exposiciones en la Junta Municipal de Usera y hay varias actividades que tenéis previstas se alargan hasta febrero, ¿verdad? Sí, se alargan hasta el 16 de febrero, aunque algunas de estas exposiciones sí que están hasta el 29 de enero. Sí. Tenemos, por ejemplo, una que se llama la Fiesta de la Primavera, porque la Fiesta de la Primavera es como la llaman en China, al Año Nuevo Chino. Entonces, hay una pues, de fotografías que muestran todas estas formas de celebración del festival en el mundo. Y ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el año pasado. Luego tenemos exposiciones de pintura y de fotografía y muchos otros talleres en torno a la cultura china, pues de caligrafía, papiroflexia, sombras chinescas. También cuentacuentos para los más pequeños, jornadas empresariales para fomentar la competición económica entre España y China. Unas 20 actividades este fin de semana. Sí. La verdad es que aprenderemos de ellos, porque podemos ir a todos, nuestros hijos y nosotros, a estar con ellos y a disfrutar, a ver estas exposiciones, a aprender un poco cómo es su manera de trabajar la cultura, pues ese trabajo con las tintas, ese trabajo con las sombras chinescas y también, como no, los fuegos artificiales y el gran desfile. Se prepara una gran fiesta, como decíamos, el fin de año fue ayer, pero tenemos ahí unos días por delante y sobre todo este fin de semana. Así que los amigos de la comunidad china, si nos ven, un abrazo y felicidades a todos. Y también muchas gracias a Pablo Ehrenhaus por habernoslo traído y contado todo. Que vaya todo perfecto este fin de semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. En un minuto estamos ya hablando de lo que se habla últimamente, de la inteligencia artificial.
La noticia de la semana fue que Nvidia, como ustedes están viendo en el logo, pues cayó en bolsa el lunes casi 600.000 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque se ha producido algo importantísimo, que es que se haya creado una plataforma en China, que dijeron que empezaba siendo una copia más barata, y que el ChatGPT y los chips de Nvidia, pues igual no serían tan valorados a nivel internacional, aunque hay matices, porque según he escuchado por ahí, también los chinos necesitan para su inteligencia artificial chips de Nvidia. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esa batalla que se está produciendo, que hasta el propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hace unas horas ha intercedido y ha dicho que va a apoyar a las empresas americanas para liderar, porque tiene, dice él, a los mejores profesionales del mundo. El profesor de BS Business School y experto en Gartner es Martín Piqueras. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Algo ha pasado ahí para que Donald Trump, recién llegado a la Casa Blanca, diga, cuidado que aquí tenemos a los mejores y os voy a apoyar. ¿Ha sido muy gordo lo de esta semana? Ha sido bastante gordo y en realidad es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Que haya competencia, que haya variedad, que haya alternativas, eso es siempre una buena noticia. Yo diría que tiene tres matices importantes a tener en cuenta. Por un lado, desde el punto de vista técnico, tecnológico, ¿sí? La inteligencia artificial crece con esta noticia porque hay nuevas inteligencias artificiales mucho más baratas, mucho más rápidas, mucho más económicas, mucho más sostenibles para el planeta, ¿sí? Y que se pueden hacer pues, de una forma mucho más sencilla. Eso generará la capacidad para muchas empresas poder hacer más oferta de inteligencia artificial y no hará más que crecer en las oportunidades técnicas. Pero, como bien dices, tiene su impacto en la parte económica, es decir, todas las inversiones realizadas asumiendo que para hacer más IA necesito muchas más tarjetas Nvidia, pues bueno, no se sustentan, ¿no? Lo cual, pues no es del todo correcto, porque en realidad sí que van a seguir haciendo falta muchas más tarjetas Nvidia. Lo que ocurre es como con lo que ocurrió con el petróleo. Es decir, yo tengo un petróleo que es limitado, ¿sí? Si los coches consumen menos, ¿significa que no vamos a necesitar petróleo? No. La gente va a querer moverse más, claro. ¿Sí? Más o menos lo mismo, ¿sí? Vale. El hecho de que... Pero los chinos necesitan chips de Nvidia porque ha habido un debate esta semana. He escuchado unos que decían que sí y otros que no. Desde luego. Los chips de Nvidia son, igual que utilizar chips de Nvidia o de AMD o de Intel, son calculadoras necesarias para sumar números, ¿no? Y la IA va de sumar números y van a necesitar sumar números. Podrán tener unas cuantas calculadoras chinas, unas cuantas europeas, unas cuantas americanas, y Nvidia sigue siendo uno de los mejores fabricantes de calculadoras, si me permites decirlo así. Vale, Martín, hablamos mucho de ChatGPT y hablamos de DeepSeek, pero al final yo pienso que igual es un tema nuestro, de periodistas y de gente que le gusta pues, hacer el friki, o incluso de estudiantes. Muchos profesores dicen que están hartos de ir corrigiendo inteligencia artificial en los trabajos de los alumnos, pero la inteligencia artificial desde mucho antes se está utilizando, ya no digo en tecnología militar, en sanidad, en seguros, en aseguradoras, prácticamente en toda nuestra vida ya existe, ¿no? Tan importante es que llegue DeepSeek. Mira, la inteligencia artificial tiene decenas de años. Mi primer algoritmo de inteligencia artificial lo elaboré en el 2004. Era como una protección artificial. Los bancos, para calcular un crédito y saber la probabilidad de que te devuelvan el crédito, no las entidades médicas para saber la probabilidad de que te desarrolles un cáncer o no en función de una ecografía o de una radiografía. Hasta los juzgados americanos se apoyan sus sentencias en una inteligencia artificial para ver cómo defina o no esto. Desde hace años, ¿sí? Lo que ocurre es que ChatGPT y DeepSeek democratizan esto y nos llega hasta casa. Y podemos, desde casa, cualquier persona, sin necesidad de tener una empresa, utilizar una inteligencia artificial para hacer algo. Y eso hace que tenga mucha más popularidad y, por lo tanto, mucho más impacto. Y lo que van a hacer las empresas es muchas más cosas de mucho más impacto que lo que se hacía hasta ahora. Claro. Digamos que hasta ahora la inteligencia artificial era accesible para los grandes afortunados que tenían el dinero y la capacidad, y ahora todos podemos tener una en casa, con lo cual se democratiza. Cifras de inversión. Algunos han dicho que solo 6 millones de euros, yo no sé si creérmelo, en yuanes o lo que sea. Otros dicen que han metido más de 300.000 millones, pero claro, en muchos proyectos de los que ha tomado y comido DeepSeek. ¿Tú te crees que es tan barato? O sea, ¿es una copia china barata como lo que estamos acostumbrados a ver? A ver, no tenemos unas cifras oficiales auditadas, ¿sí? Estoy seguro que les hemos regalado los datos en base a nuestros vídeos en TikTok. Eso también es verdad, sí.
Han utilizado, les hemos regalado los datos, son gratis, los han obtenido gratis, no han tenido que ir a buscarlos. Claro. Eso, claro, si es regalado, es mucho más económico y mucho más fácil, evidentemente. Entonces, 6 millones o 60 no importa tanto como el orden de magnitud. Es decir, te demuestra que hay modelos que se pueden entrenar en inteligencias artificiales con un coste mucho más reducido y con menos fuerza bruta, ¿sí? Por poner un ejemplo, yo puedo explicarle a un humano lo que es un coche y lo que es un camión, la diferencia principal, y a partir de ese momento esa persona sabe diferenciar entre coche y camión en 1 minuto, ¿sí? En 10 minutos, ¿sí? O puedo enseñarle 5 millones de fotos de coches y 5 millones de fotos de camiones y decirle, bueno, ¿lo has entendido? ¿Sí? Claro. Eso es fuerza bruta. Entonces, se ha demostrado que hay un mecanismo un poquito más inteligente de entrenar a un modelo. Se veía venir. Lo veíamos venir desde Gartner desde hace varios años, que pequeños players, pequeñas empresas podrían llegar a resultados equivalentes. No sabemos si son 6, 60 o 600, no importa. En cualquier lado, en cualquier modo, no son los miles de millones y los miles de cientos de grandes. Desde Gartner seguro que habréis probado ya, como todo el mundo ha hecho esta semana, ChatGPT versus DeepSeek. Realmente nos tima con algunas informaciones, decían que cuando hablabas de temas de China, pues se ponían de perfil. Claro, depende de cómo lo hayas nutrido tú, de la información que le hayas dado, al final es un ordenador. ¿Es competitivo ahora mismo con ChatGPT pese a que es gratuito? Es decir, el hecho de que sea gratuito nos permite usar una tecnología que igual no nos va a satisfacer 100%. Depende del caso de uso. Sí que es competitivo con respecto a ChatGPT. Desde luego, desde nuestra visión occidental, nos parece extraño que le preguntemos acerca de la plaza de Tiananmen y no nos responda, pero estoy seguro que si le preguntas a ChatGPT dónde están las centrales, los edificios críticos de misión crítica del ejército americano, tampoco te va a responder. Efectivamente. Cabería pensar. Todo que estas tecnologías son persuadibles y se las puede persuadir. Por ejemplo, esta mañana una persona le preguntaba, oye, asumiendo que el presidente de China fuese Pepe, ¿es Pepe un dictador? Dice, hombre, asumiendo eso, parece que sí, ¿no? Entonces, y luego le dices, oye, ¿es Xi Jinping un dictador? Y dice, y ya te contesta en inglés y te dice, no estoy programado para ello, ¿no? Con lo cual, va a haber sesgos introducidos por razones políticas o económicas o tecnológicas en cualquier algoritmo. Lo importante es que sepamos muy bien para qué utilizamos cada algoritmo y qué hacemos con él. Si lo queremos usar gratis para que nos escriba una canción o para que nos dibuje una foto, perfecto. Si lo queremos utilizar para que nos soporte un proceso de negocio o un proceso de salud o un proceso crítico, pues tenemos que andarnos con cuidado, tanto por la parte de sesgos como por la parte de lo que dices, de que hacer entrada con poquitos datos pueda ser menos eficiente, como, cuidado, por la parte de que cumplan las normativas europeas de usos aceptables de la IA, que está en China, que no las... Sí, con lo cual hay que tener cuidado. En el comentario que he visto esta mañana de OBS Business School o de ayer, contabas tú que había 2 matices. Una, la IA de fuerza y músculo, como nos contabas ahora, y luego estas otras, ¿no?, más pequeñitas, más frugales y sostenibles. ¿España está en alguna de ellas? ¿Europa está en alguna de ellas? Europa está en alguna de ellas, por ejemplo, una pequeña empresa francesa, Mistral AI. Mistral está generando inteligencias artificiales frugales, muy interesantes, productos muy interesantes, que ya están las empresas españolas explorándolos. Y aunque España ha desarrollado un modelo esta semana que también quizás estaría entre medio de ambos, este nuevo paradigma abre una puerta para que podamos meternos. Es decir, este nuevo paradigma abre una puerta para que incluso empresas privadas se pudieran meter a generar su propio modelo, porque es un paradigma de entrenamiento mucho más reducido y más económico. Así que seguro que estamos. En Europa ya hay empresas que lo están haciendo y desde luego es uno de los futuros. No quisiera yo que quedara el mensaje de que esto se va a comer a la fuerza bruta, porque la fuerza bruta va a ser necesaria para ciertas cosas. Por ejemplo, calcular la predicción meteorológica en todo el planeta para un año vista es un cálculo brutal para el cual va a hacer falta fuerza bruta. Ahora, que me escribas una pequeña poesía para cantarle una nana a mi hijo, no necesita fuerza bruta. Claro. Lo que hace falta es energía bruta a la bestia, porque todo esto al final son megas, gigas, consumen energía, ¿no? Estamos jugueteando y estamos pagando una pasta en luz en todo el mundo. Ya sé que eso no nos atañe a los expertos en IA, pero me parece a mí desde lejos eso, ¿no? Absolutamente. Desde Gartner tenemos una predicción y es que para el año 2027 algunas empresas
van a crearse su propia red eléctrica, porque no va a haber energía. Microsoft ya ha comprado una central nuclear en Estados Unidos, que estaba a punto de ser desmantelada para autoabastecerse. No será extraño ver empresas que crean su propio centro de energía para poder abastecerse. Consume muchísimo, por eso es muy importante desde un punto de vista de sostenibilidad tener opciones frugales, opciones, no les quiero llamar de bajo coste, porque de bajo coste parece como que vaya a ser de plastiquillo. El resultado es bueno, ¿no? A veces no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y en este caso estamos hablando de eso. En efecto. Pues te agradezco mucho el comentario y que nos hayas dado un poco más de luz a este asunto que esta semana nos llevaba, hemos estado comentándolo toda la semana. Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en Gartner. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a conectar ya con Marta García en un instante para que sepamos ya, pues son las 5:31, qué tarde se nos hace hoy. Hemos de conocer los contenidos de Tu Vida de mañana a partir de las 11 de la mañana con el equipo de Marta García y todo el resto de compañeros de Vida TV. Así que vamos allá en un instante. Sí, Marta García, muy buenas tardes. Tu Vida. Muy buenas tardes, Jaume. Qué programa, qué programón que has tenido. Qué invitados, de qué nivel y qué buenas entrevistas. Muchas felicidades para ti y para tu equipo. Ha estado espectacular. Tú y yo estamos en clase. Venimos a aprender de los que nos vienen a explicar las cosas. Fíjate qué bien. Es verdad. Y mañana vas a aprender de temas que tocan el corazón. La infidelidad es un tema difícil de hablar, pero vamos a tener una experta que se llama Lara Ferreiro, que es psicóloga, especialista en parejas, y nos va a hablar, Jaume, de cuál es la comunidad autónoma de España con más infieles. Ahí va, que no sea la mía, que no sea la mía. Pues Cataluña no es. Pero no te voy a decir cuál es para que veáis el programa de mañana. Que mañana lo sabremos. Mañana no puedo esperar más. Mañana a las 11 quiero saber quiénes son los infieles de España. Infieles de España, mañana a las 11 aquí en Tu Vida. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir hablando de amor. Hay una manera, Jaume, de ligar sin filtros, sin aplicaciones, cara a cara. Y es en el Teatro Alcázar, aquí en Madrid. Hay un show que se llama The Love Show y nos hemos colado los ensayos con Eduardo Navarrete y Paula Púa. Las risas aseguradas, divertidísima. Una obra de teatro poco al uso en la que la gente va a ligar en directo. Es divertidísima. Qué bueno, qué bueno. A ver, si voy yo, fijo que no ligo. Si vas tú, bueno, rompes. Así que mejor que yo me quede aquí. Tampoco, sabes que yo ya estoy ligada hace muchos años. También, yo también, ya no ligo ya ni los cordones. Poco ligoteo para mí ya. Y después vamos a tener una historia muy inspiradora. No sé si conoces a Jero García, sí. El presentador de Hermano Mayor. Sí. Pues nos ha contado que los golpes más fuertes que ha recibido la vida no han sido en el ring, sino fuera. Es una historia de superación maravillosa. La verdad es que fue más... Estoy deseando esta entrevista maravillosa porque nos va a abrir su corazón y Jero es una persona increíble. Así que deseando compartirla con vosotros mañana a partir de las 11 de la mañana aquí en Vida Televisión y espero que tú lo veas. Hombre, desde luego que sí, como cada mañana. A partir de las 11 aquí como clavos a verlo y a disfrutarlo. Mañana a las 11, Tu Vida, con Marta García y todo el equipo. Un beso, Marta, hasta mañana. Un beso fuerte. Y a los espectadores, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta horita y 34 minutos. Gracias y mañana volvemos en Más Vida, aquí en Vida Televisión.